Bueno, buenas tardes, amigos de Pensamiento Penal Chile, de nuestra página en YouTube, nuestro canal de YouTube, en donde tratamos cuestiones penales, penitenciarias y de derechos humanos. Y hoy día vamos a llevar adelante una entrevista bastante interesante me parece, digamos, eh, toma diversos aspectos que no se habían considerado hasta hoy relacionados con el actuar de Carabineros desde el 18 de octubre a esta fecha y también básicamente la persecución penal que se ha hecho en diversos casos respecto de funcionarios de la policía y también el actuar que estos funcionarios tendrían a la luz, digamos, de los estándares en materia de derechos humanos. Por eso hemos invitado a dos expertos en la materia, hay que decirlo. Una es Catalina Fernández, ya que es abogada de la Universidad de Chile, experta en materias de derecho internacional y también en cuestiones de derechos humanos, a la cual saludamos desde ya. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola. Hola. Gusto tenerte. Y también tenemos a el profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Temuco, el señor Javier Velázquez, doctor en Derecho, además, hay que decirlo, el cual nos va a indicar básicamente importantes aspectos de su investigación relacionadas con el uso de municiones y el actuar de funcionarios policiales. Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches, a la hora que sea que vean esto. Eso. Sí, exactamente. Bueno, ese saludo ha sido muy ad hoc, digamos, al tema que vamos a tratar. Para ir entrando, digamos, en temática, me parece importante poder ir consultando, de acuerdo a lo que ya hemos conversado, digamos, en una especie de backstage de esta entrevista. Javier, a ver, cuestiones que tú conoces al revés y al derecho en razón de diversas investigaciones y análisis de datos que has hecho en relación con el uso, digamos, de municiones por parte de policías, ya por parte de grupos de seguridad en diversos estados, en diversos países, y evidentemente ha generado una serie de comentarios y de críticas al respecto de cómo se lleva adelante este ejercicio de funciones en nuestro país. Ha señalado eso. Me gustaría que le pudieras explicar a nuestros suscriptores de YouTube y nuestros, digamos, televidentes, básicamente cuestiones básicas que sean comprensibles en relación con el uso de municiones, por una parte, el uso de la fuerza, por otra parte, por las policías, y también, evidentemente, si es que existen protocolos en nuestro país que pudieran regular o que normen, digamos, esa actividad en nuestro país. En ese sentido, te dejo la palabra para que nos puedas dar cuenta, digamos, de la información que tú manejas de buena forma. Muchas gracias, José. Bueno, mira, primero contarte que este trabajo lo hemos estado desarrollando con Catalina ya el año pasado y de alguna manera hemos estado dialogando juntos desde hay tres niveles que hemos descubierto de este problema, digamos. Uno es un problema más criminalístico médico-forense, que básicamente, me voy a meter ahí en breve, que es básicamente, bueno, ¿qué es esto que se llama escopeta antidisturbios? ¿Qué es esto llamado perdigón de goma? Las consecuencias médicas y balísticas de uso de esta munición, eso es como un tema. Criminológico también porque se plantea la pregunta sobre la militarización de la policía o cómo se legitima un poco el uso de una munición que la evidencia que hemos visto a la fecha sostiene que es letal o potencialmente letal. Y finalmente también tenemos una arista no solamente de los protocolos, sino de derecho comparado, derecho internacional de derechos humanos sobre cómo debe regularse la fuerza de Carabineros. Entonces hemos estado nosotros dos trabajando en conjunto. Entonces lo que te puedo contar un poco es parte de un trabajo mancomunado. Y en esta línea, un poco más el área que yo he estado desarrollando es la siguiente. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando escuchamos por la televisión que se han utilizado municiones escopeta antidisturbios? Carabineros dice que ellos tienen una escopeta antidisturbios, pero en realidad
lo que ellos tienen es una escopeta calibre 12 normal. Lo que hace que sea antidisturbios no es la escopeta, sino es la munición que se le pone. Entonces, en vez de ponerla una munición con perdigones de plomo, le ponen una munición que tiene perdigones de goma, que endurecida con material, con plomo, digamos, ¿no? O sea, en el fondo es goma, no son perdigones de plomo como se había dicho, sino que son perdigones de goma que sufren un tratamiento que los endurece y finalmente ese endurecimiento lo hacen con plomo y con otros minerales que ya sabemos, en virtud de unas investigaciones realizadas por la Universidad de Chile y por la Universidad de Australia, sabemos que esos minerales están metidos. Entonces, en principio, esta munición a nivel comparado se llama munición menos letal. Originalmente se trataba de vender esta munición o se trataba de legitimar su uso diciendo que es una munición, entre comillas, no letal. Pero eso es falso. Y es falso porque desde los años 50 en que se introduce esta munición en el mundo, a la fecha, no hay ninguna munición de este tipo que no sea potencialmente letal. El nombre técnico que tiene esta munición se llama proyectiles de energía cinética. Eso suena como bien alambricado, pero en el fondo la idea detrás de esta munición es decir, bueno, yo quiero tratar de no matar a la persona, al protestante o al delincuente. Y por tanto lo que yo hago es disparo algo, ¿no es cierto? Que puede ser goma endurecida, puede ser plástico, ¿no? Y la idea es que esa munición no penetre la piel de la persona, sino que genere un moretón. Por tanto, la lógica del diseño de la munición es que se genere dolor o se genere un hematoma que desincentive a la persona de seguir manifestando. Ese es el diseño y por eso originalmente con ese diseño hay muchos países que hace varios años decían esto es una munición no letal, es una munición más humana, es una munición mejor que la munición de plomo. El problema es que cuando se introduce la munición no se clarificaron en ese momento los riesgos de la munición. O sea, de alguna manera los gobiernos estaban más preocupados. Y esto particularmente se puede ver en el caso del Reino Unido con la introducción de la munición en Irlanda del Norte en los 70 y en los 80. Estaban más preocupados de tratar de justificar el uso que de los riesgos. Y de hecho, se supo recientemente de que el Reino Unido, cuando introduce la munición en Irlanda del Norte, sabía perfectamente que podía matar. No obstante, lo anterior minimizaron los riesgos y ocultaron esa información al público. ¿Y qué pasó? Bueno, entre 1973 y 1989, 17 personas murieron producto del uso de municiones de proyectiles de energía cinética en Irlanda del Norte. Y esto estoy contando solamente las muertes, porque en el fondo la cantidad de heridos y personas que perdieron la vista, tuvieron fracturas u otro tipo de lesiones graves, fueron numerosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay en Chile, Carabineros ha introducido una munición, de hecho en los protocolos que ellos tienen, donde supuestamente explican qué es lo que están disparando, que es en la Orden General 2635, donde ellos dicen, mire, esto es una escopeta antidisturbios, pero que en realidad revelan que en realidad la escopeta no tiene nada antidisturbios, sino que en realidad es una calibre 12, y después dicen, bueno, tenemos un cartucho, perdigón de goma, calibre 12 milímetros, el cual tiene como proyectil 12 postas de goma endurecida, no dicen que ese endurecimiento se hace con plomo, de material de caucho, el cual es carácter no letal. O sea, en el fondo, en los mismos protocolos de Carabineros nos dice que la munición que usa no es letal y eso es falso. Y sabemos que es falso no solamente porque la evidencia comparada sobre los proyectiles de energía cinética nos advierten de que si usted dispara esta munición a corta distancia puede matar, o bien si usted dispara a la distancia recomendada, pero impactando en el tercio superior del cuerpo, pecho, cuello, cara, cráneo, también puede ser fatal, ¿no? Sabemos, el CIPER el año pasado, en noviembre, liberó un documento de Carabineros y en ese documento de Carabineros da cuenta de que Carabineros el año 2012 hizo una revisión de riesgo de cuáles eran las posibles lesiones que se podía provocar esta munición que están usando los cartuchos de goma. Y ellos ya desde el 2012 sabían que a corta distancia podían matar, sabían que a cualquier distancia de que se disparara la munición, si el perdigón llegaba en el ojo, podía generar lesiones oculares graves, ¿no es cierto? Y finalmente se dieron cuenta de lo siguiente. El mismo documento de Carabineros dice, si esta munición se dispara a 30 metros,
Es la mínima distancia de seguridad. Si usted la dispara a menos de 30 metros, se pueden generar lesiones graves o la muerte. ¿Cuál es el problema? Que el mismo documento da cuenta de que como es un cartucho con perdigones, los perdigones a través de, cuando van viajando, ¿no es cierto?, se van dispersando, ¿no es cierto? Por tanto, a menor distancia llegan más perdigones al blanco y a mayor distancia llegan menos perdigones al blanco. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que yo a corta distancia, cuando la munición puede ser fatal, ¿no es cierto?, la mayoría de los perdigones van a llegar al blanco. Por tanto, el riesgo de que yo le hiera a una tercera persona que no tiene nada que ver con la situación es baja. Pero ya se subvirtió el uso, porque básicamente a corta distancia la munición es letal. Ahora, a larga distancia, a los 30 metros que Carabineros entiende que se debe ser usada, se produce el problema de que llegan menos perdigones al blanco. Por tanto, en realidad es un área de fuego. Por tanto, si un carabinero, por ejemplo, haciendo uso de los protocolos, o sea, defendiéndose, por tanto, de una agresión, nivel 4 que le llaman ellos, dispara en contra de un manifestante que le está tirando una roca, y atrás hay más personas, cuando se dispara a 30 metros, es muy probable que el disparo va a llegar en un área, ¿no es cierto? Y por tanto, es poco probable, es poco probable que todos los perdigones lleguen al blanco. Por tanto, si hay personas atrás, es altamente probable de que esas personas puedan ser lesionadas por el disparo. Por tanto, Carabineros no tiene control de la munición. O sea, es una munición que a corta distancia es letal y que a larga distancia fácilmente puede herir a terceras personas que no tienen nada que ver. Y esa información Carabineros la sabe del año 2012. Y esa información es consistente con toda la información médico-forense internacional que sobre esta munición. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo diablos entonces tenemos una munición que los mismos Carabineros en el protocolo que es público nos dicen que no es letal, pero ahora sabemos que desde el año 2012 sabían que era potencialmente letal, y al mismo tiempo se genera un problema distinto? Gran parte de la opinión pública ha estado centrada en una discusión en torno al abuso de la munición en las protestas. Pero la investigación que estamos realizando nos plantea una pregunta más preocupante en el sentido de que parece ser que no hay casos, el problema no es un caso aislado, sino que el problema es que adicionalmente, aun si todos los carabineros la utilizaran dentro de los protocolos que Carabineros ha publicado, igual podríamos tener un riesgo para la vida de terceros. Porque es una munición que, de hecho, y esto te lo digo así concretamente, es una munición que la misma Naciones Unidas está recomendando que no debe ser usada. Porque acá un tema que se genera cuando discutimos este problema es que hay gente que dice, bueno, usted no quiere que usemos los perdigones de goma, quiere que le disparemos flores a los manifestantes, y ese no es el problema. Y acá hay una falta de dicotomía. La falta de dicotomía es que se cree que no puede haber resguardo del orden público sin violación a los derechos humanos, y eso es falso. Puede haber resguardo del orden público con respeto a los derechos humanos. Cuando nosotros estamos diciendo que esta munición no debe ser utilizada, no solamente no estamos inventándolo nosotros, no es un juicio de valor ideológico, es técnico. Y es técnico porque la misma información de Carabineros lo condice, las recomendaciones internacionales, no solo de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de instituciones técnicas como la Omega Research Foundation, que hace 20 años llevan diciendo lo mismo. Tú en el fondo te preguntas de cómo diablos es que Carabineros, que es la institución que debiera tener todo este conocimiento técnico, no, primero, transparenta esta información, siendo que tenían esta información, ellos mismos habían hecho este informe. Segundo, que actualizaron los protocolos en marzo del 2019. O sea, por último, alguien podría decir, bueno, cuando crearon los protocolos del 2012, ellos no sabían, no tenían el conocimiento de este informe que ellos hicieron en 2012, pero actualizaron los protocolos del año 2019. Gran parte de la información que nosotros hemos recabado, que estamos poniendo en nuestro artículo, es información que tiene 20 años. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Salvo, quizás uno pudiera decir que lo más novedoso es que las Naciones Unidas en agosto del año pasado liberó una guía nueva de protocolos del uso de la fuerza donde dice que esta munición que dispara distintos proyectiles al mismo tiempo no debe ser usada. Ahora, ¿cuál es la pregunta de rebote? Entonces Carabineros no puede usar munición menos letal, o Carabineros debiera usar munición letal todo el tiempo. No, existen otras municiones.
Existen municiones que se llaman balas de goma. Los mismos carabineros tienen algo llamado super shock. Si el problema que yo creo que plantear, digamos, y con esto termino, son tres. Uno, Carabineros sabía que esta munición era peligrosa y finalmente hace una regulación que minimiza los riesgos. Y eso nos parece grave. Porque aun cuando un carabinero que haya respetado todo el protocolo que ellos mismos entregaron, pero haya respetado las recomendaciones internacionales, podría perfectamente haber lesionado a terceros y haber generado lesiones oculares o heridas graves, porque la munición es muy poco precisa. En segundo lugar, también esto demuestra un poco la crisis de Carabineros, porque es impresionante la opacidad con la cual trabaja la institución. O sea, me parece increíble que no exista un control civil que en el fondo se dedique a evaluar, no los protocolos, sino en el fondo la munición que está usando Carabineros. Y no solamente la munición de goma, sino los químicos del agua lacrimógena. O sea, Carabineros está utilizando una serie de herramientas, armas, que son químicas, que son munición de goma, que nadie está controlando. Y lo que ha demostrado la situación que pasó en octubre del 2018, del estallido social, que además puede ahora replicarse, porque en el fondo es la munición que Carabineros va a utilizar si alguien viola una cuarentena, porque no es la misma munición. Y el problema es que nadie controla lo que están usando. O sea, nosotros dependemos de que Carabineros diga y haga una evaluación realista del riesgo. Pero como hemos visto con esta munición, es que claramente se nos oculta información. Porque si CIPER Chile no hubiera liberado este informe de Carabineros donde demuestra que ellos sabían el riesgo, nosotros no lo sabríamos hoy en día. No tendríamos ningún conocimiento de esta situación. Entonces hay un tema de opacidad y hay un tema también de que parece que Carabineros no está regulando adecuadamente las municiones o las armas que utilizan. Porque básicamente todos los problemas que nosotros hemos detectado en los protocolos de Carabineros respecto del uso de la munición no letal, que ellos dicen, que le siguen llamando no letal cuando sabemos que es letal, se aplica también para los químicos utilizados en el cañón lanzagua, para, ¿cómo se llama?, el gas pimienta. Y de hecho, y aquí viene la locura máxima. Y la locura máxima a mí me parece es que Carabineros no compra ninguna munición por mercado público. Y al mismo tiempo, la Armada, la Policía de Investigaciones, la gran mayoría del armamento que han comprado para control del orden público está en mercado público. Nosotros podemos saber qué es lo que va a usar la Policía de Investigaciones en mercado público, pero Carabineros no tenemos transparencia. De hecho, entonces, ¿qué ocurre? La paradoja, que es absurdo, que los militares, y respecto de los cuales se crearon normas para proteger la compra de armas, por ser algo tema sensible de defensa nacional, cuando se trata de comprar armamento para resguardo de su institución o de orden público, lo hacen públicamente. La Policía de Investigaciones lo hace públicamente. Carabineros lo oculta. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que existe un problema concreto de opacidad, de falta de información y de que la evidencia comparada balística, médico forense y la evidencia filtrada, ¿no es cierto?, que hemos visto del informe que filtró Piper, y los informes médicos que han producido, por ejemplo, la unidad de trauma ocular del Hospital de Salvador, o un informe que hizo de Derechos Humanos del Colmed, nos alertan de que efectivamente la munición es potencialmente letal. En muchos casos genera lesiones graves, gravísimas. Y finalmente, con esto termino, se plantea la siguiente pregunta. Y te voy a plantear la pregunta a ti, para que sea más retórica, José. Si una persona es detenida tirándole una piedra a Carabineros, ¿qué pena arriesga si es primerizo? O sea, una pena que sería de cumplimiento en libertad, iría de 61 a 540, que es precisamente lo que es su grado mínimo. Y en ese caso, evidentemente, es una pena que no cumpliría bajo ninguna condición en condiciones de privación de libertad. Y te das cuenta que lo que termina ocurriendo acá es que Carabineros, frente a ese tipo de conducta, que el mismo sistema no la... Podemos discutir si debe ser más grave o no, pero el mismo sistema ya no la pone en el top de las cosas más peligrosas. Está respondiendo con un arma que puede, A, matar, 2, generar explosión ocular, generar otras heridas graves, e incluso puede generar heridas que son para el resto de la vida. Entonces, tampoco hay un tema de proporcionalidad. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿quién? Si no los civiles, ejerce control.
Desafortunadamente hemos visto que los recursos de protección que se han desplegado en varias cortes han fallado, pero por temas formalistas, a mi entender. Porque básicamente, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice, bueno, estamos en una situación, bueno, estábamos en una situación de conflicto social, Carabineros tiene protocolos que regulan la munición, regulan su actuar, por tanto no le podemos decir a Carabineros que se adecue a los protocolos. Pero lo que hemos descubierto con Catalina es que esos protocolos están mal hechos. Esos protocolos no regulan adecuadamente el uso de la fuerza. Por tanto, al final estamos quedando en una indefensión completa, absoluta, porque no hay, de nuevo, hay opacidad, hay falta de control y finalmente, desafortunadamente, yo te lo voy a decir medio paradoja, pero hay muchos abogados haciendo activismo, pero en general el abogado no tiene formación criminalística ni medios forenses. Y finalmente esta discusión es quintesencialmente, por un lado, criminalística, médica forense, y por otro, como va a plantear Catalina, requiere una expertise, digamos, en temas de derechos humanos. Eso es más o menos lo que yo quería plantear. Efectivamente, y bueno, y este trabajo que han desarrollado en conjunto tú, Catalina, con Javier, que ha sido muy relevante porque nos ha abierto los ojos en varios aspectos, desde el punto de vista de los derechos humanos, de los estándares en derechos humanos. Cuando hablamos de un cuerpo policial que, como ha señalado Javier, utiliza, digamos, un armamento que pareciera ser, y eso es lo que no señalarás tú, no se encuadra, digamos, dentro de estándares internacionales, cuando también hay problemas evidentemente de transparencia, de adquisición de este armamento, de composición de la munición utilizada. ¿Cómo vemos todas estas problemáticas desde el punto de vista de los derechos humanos, Catalina? Sí, mira, como Javier comentaba hace un rato, el tema del uso de la escopeta de perdigones a nivel nacional está regulado solamente en una orden general de carabineros, que es la 2635, que no recoge en el fondo todos estos riesgos que Javier anticipaba respecto de el uso de esta munición. En el fondo, a pesar de que, como decíamos, desde 2012 Carabineros tiene conocimiento de los riesgos concretos asociados al uso de esta munición y, por tanto, ciertas consideraciones relativas a una distancia de seguridad, a la zona a la cual se debe dirigir el disparo. Nada de esto se ha traducido en los protocolos que se contienen en esta orden general, que básicamente en el fondo lo que dicen es que se puede utilizar en casos de agresión activa, en el fondo que el manifestante o delincuente está agrediendo activamente a carabineros, y en el fondo que el carabinero debe considerar, y eso es todo lo que dice, considerar aspectos como la distancia, la muchedumbre, las características del lugar. Y después, en el fondo, en el anexo de esa orden general, hay un documento que en el fondo indica que además la escopeta antiperdigones se puede utilizar para control de muchedumbres, lo que sea que signifique eso, porque no dice nada más que eso. Eso es el fin de la regulación nacional sobre escopeta antidisturbios. Entonces, cuando examinamos eso y lo comparamos con el fondo de las obligaciones internacionales que ha asumido Chile, podemos identificar varios problemas. Y lo primero que hay que decir acá, y en el fondo para también hacer eco de esta como falsa dicotomía, perdón, que mencionaba Javier, no se trata de que todo uso de la fuerza vaya a ser automáticamente una violación del derecho internacional de los derechos humanos, no se trata de que la policía no pueda utilizar ningún mecanismo de fuerza, porque de hecho el derecho internacional no prohíbe que la policía use la fuerza y en casos límite incluso permite que la policía use fuerza letal, como en el fondo también lo reconoce en el fondo el derecho doméstico a propósito de la legítima defensa o qué sé yo. Entonces, el derecho internacional no prohíbe el uso de la fuerza, pero por supuesto la regula, y si bien no tenemos tratados internacionales que específicamente delimiten la actuar policial, sí en el fondo tenemos ciertos documentos que lo que hacen es tratar de enmarcar el labor policial dentro del respeto de las obligaciones en materia de derechos humanos, y acá en el fondo derecho a la vida, derecho a la integridad personal, la libertad de expresión y de manifestación también, porque se ven de alguna manera afectadas. Entonces tenemos primero dos documentos que son súper citados a nivel internacional y que Carabineros mismo reconoce como normas directamente aplicables, a pesar de que no son tratados internacionales, Carabineros la considera vinculante, que son el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de empleo de la fuerza y armas de fuego. Y estos documentos, más allá de las normas específicas que no vamos a detallar, básicamente establecen ciertos principios generales en el uso de la fuerza, que es el principio de legalidad, en el fondo que el uso de la fuerza tiene que estar regulado
por ley, el principio de necesidad y proporcionalidad, en el fondo, en términos sencillos, que la fuerza solamente se puede utilizar cuando efectivamente se requiera y solo hasta el nivel que sea necesario. Por ejemplo, si un manifestante puede ser detenido simplemente utilizando varios carabineros que lo sostengan físicamente, entonces no es desproporcionado utilizar armas de fuego y así, etcétera. Y un último principio de distinción, o sea, básicamente siempre distinguir entre aquel manifestante violento, respecto al cual se justifica utilizar fuerza, y aquellos manifestantes que simplemente están haciendo uso de su derecho de manifestación. Entonces, esos principios son los principios generales que, por lo demás, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que son aplicables. Como decía, Carabineros mismos lo reconoce como principios aplicables. Y esos, en el fondo, principios se han especificado en otros documentos a propósito del tema de la escopeta antidisturbio. Entonces, al final, tenemos esta, por ejemplo, guía de Naciones Unidas, a la que hacía referencia Javier, que una guía que elaboró la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que salió un primer borrador a mediados del 2019 y una versión más avanzada este año. Y esa guía establece una serie de recomendaciones precisas sobre el uso de la arma antidisturbio y en particular todo lo que, como explicaba Javier, se llaman proyectiles de impacto cinético. En el fondo, este género de proyectiles que su propósito originalmente era simplemente golpear y producir hematomas en los manifestantes, pero que se ha demostrado que tiene otro efecto. ¿Y qué es lo que nos dice esta guía? Que estos proyectiles, existe un riesgo de lesiones graves y de muerte asociado a su uso, y por eso todos los documentos internacionales se refieren a estos proyectiles como menos letales, como nos anticipaba Javier, y no letales. Y precisamente porque existen estos riesgos, porque en el fondo existe un riesgo elevado de lesiones graves, de lesiones oculares, como lo hemos visto en Chile, y de muerte, se establecen ciertos límites para su uso, que se pueden utilizar solamente contra personas violentas, que se deben dirigir a la parte inferior del cuerpo, que no se deben utilizar varios proyectiles al mismo tiempo, que es precisamente lo que se hace en Chile, porque se utiliza una munición que dispara varios proyectiles al mismo tiempo. Y solamente respecto a una amenaza, en el fondo, inminente de lesiones. Nada de estas regulaciones está, nada de estas limitaciones está en la regulación chilena. No tenemos ninguna obligación de dirigir el disparo a las zonas inferiores del cuerpo, no tenemos una normativa clara que limite el uso de la escopeta solamente a casos de, en el fondo, a manifestantes violentos, porque si bien, como decía, tenemos por un lado la orden general que dice que se puede utilizar solamente en casos de agresión activa, al mismo tiempo el anexo dice que se puede utilizar para control de muchedumbre. Entonces, en realidad, si es control de muchedumbre, no hay una clara delimitación respecto de individuos violentos. Y esta, en el fondo, guía de Naciones Unidas del Alto Comisionado replica una serie de otros documentos internacionales que nos hablan de los mismos riesgos y de las mismas limitaciones al uso de esta arma. Que en general repiten las mismas recomendaciones, utilizarlas o sea, mantener una distancia mínima de disparo, dirigirlos a la zona superior, o sea, no dirigirlos a la zona superior del cuerpo, dirigirlos solamente a la zona inferior, etcétera, etcétera, y incluso algunos documentos que han sido aún más estrictos. Y, por ejemplo, Naciones Unidas, y esto es un dato que me parece muy interesante, Naciones Unidas en sus operaciones de paz no utiliza este tipo de munición, porque en el fondo ha considerado que los riesgos son tan altos que simplemente no se justifica su uso para labores de mantención en el fondo del orden público en el contexto de operaciones de paz. Entonces, este es un poco el contexto internacional que tenemos, que precisamente para respetar en el fondo estos principios que veíamos antes, estos principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y distinción entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos, la forma de concretizar esos principios generales que son directamente vinculantes para Chile es mediante estas recomendaciones de uso, porque precisamente dado que el riesgo de lesiones altas es tan, de lesiones graves, disculpa, es tan alto, que precisamente se justifica utilizarlo solamente contra individuos prácticamente en casos que se asemejan a los casos de utilización de armas de fuego. Y al final eso es lo que está detrás. Se entiende que los riesgos
si bien no son totalmente equivalentes a los de las armas de fuego, están tan cercanos a los riesgos asociados al uso de armas de fuego que su regulación se empieza a asemejar bastante a la regulación de uso de armas de fuego. Y por eso en el fondo tenemos todas estas limitaciones y por eso incluso algunos de los documentos sugieren dar advertencias de uso antes de utilizarla, etcétera. Entonces tenemos una serie de recomendaciones internacionales que buscan, como decía, limitar, incluso en el caso en que tengamos munición que funcione, incluso en el caso que en el fondo no tuviéramos todos los problemas que describía Javier, tuviéramos munición que fuera más precisa y que en el fondo Carabineros estuviera capacitado sobre los riesgos asociados a ella, igual necesitamos cumplir con todas estas consideraciones de distancia, de dirección del tiro que por alguna razón que inexplicable no están en la regulación chilena, a pesar de que Carabineros tiene total conocimiento de ella. Y la tiene porque, como nos anticipaba Javier, está contenida en este mismo documento que filtró CIPER del año 2012. Entonces, desde el punto de vista internacional, nos damos cuenta que la regulación tiene varios defectos. Tiene varios defectos que suponen que no se esté cumpliendo con el fondo estos principios de uso de la fuerza y que al final, en términos sencillos, significa que Chile podría estar incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos de proteger el derecho a la vida, que siempre está regulado en los tratados como que en el fondo el Estado no te puede privar de la vida arbitrariamente. ¿Y cómo evaluamos arbitrariamente? Bueno, precisamente con estas ideas de proporcionalidad, necesidad, distinción, etc. Entonces, cuando tenemos protocolos que en el fondo no están regulando apropiadamente, la verdad es que no tenemos tanto conocimiento de en qué medida Carabineros está siendo capacitado sobre que tiene que cumplir con estas regulaciones de distancia. Al final es lo que decíamos anteriormente, no estamos hablando de casos aislados, de casos puntuales de Carabineros que en el fondo han abusado de la fuerza y han usado de manera irregular, sino que tenemos una institucionalidad que en el fondo, unas prácticas institucionales que replican en el fondo esta situación de riesgo para los manifestantes. Y la situación es tan dramática que no solo en el fondo, ya tenemos, una cosa es la regulación internacional, que en el fondo nos establece todos estos requisitos, ¿cierto? Después tenemos la regulación chilena, que establece muchos menores requisitos. Pero en la práctica, Carabineros es aún menos exigente. Y acá solamente un ejemplo, y con esto puedo terminar en el fondo este esquema general. Cuando se empezaron a presentar todos estos recursos de protección a finales del año pasado, que con Javier de hecho también participamos en eso, y se empezó a generar toda esta denuncia sobre lesiones oculares, etc. Carabineros anunció, creo que en noviembre, que iba a limitar el uso de la escopeta antidisturbios. Y ese limitar el uso de la escopeta antidisturbios salió una declaración pública en que decían que solamente iban a usar la escopeta antidisturbios en caso de individuos violentos, que es lo que dicen sus protocolos, entonces no lo están limitando, y para proteger la propiedad pública y privada. Pero los protocolos no le permiten utilizar la escopeta antidisturbios para proteger la propiedad pública y privada. Entonces, ni siquiera en la práctica Carabineros cumple con sus propios protocolos que ya son deficientes. Entonces, al final tenemos 3 niveles y estamos en el peor de todos, en el nivel que no se cumple ni la regulación chilena ni la regulación internacional. Y además tenemos los casos particulares de abuso que, bueno, están quizás aún más abajo. Entonces, tenemos un problema bien grave de discordancia entre la información que Carabineros tiene, entre las obligaciones internacionales que Chile ha asumido en materia de derechos humanos y lo que está pasando en la práctica y lo que se está regulando en el fondo en estos documentos de Carabineros. Entonces, la verdad es que tenemos harto material para hablar de un claro incumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido Chile. Estás en mute. Tienes toda la razón. Ahora sí. En este contexto, Catalina, que tú señalas, que es bastante, al final del día, muy preocupante, digamos, porque se habla que, y has dado, digamos, antecedentes claros de un incumplimiento normativo total, digamos, a todo nivel, por parte de Carabineros en su actuar. Este desgobierno, digamos, institucional que existe, incide, evidentemente, digamos, en la seguridad y en la integridad también de las personas que se ven sujetas, digamos, a actuaciones
que supuestamente estarían normadas y que al final del día, evidentemente, como tú ya has indicado, no se encuentra dentro de estos parámetros. En ese sentido, y aquí una pregunta, digamos, para ambos, considerando la importancia que se ha buscado dar a la reforma o refundación, modificación de Carabineros de Chile como una policía, digamos, bajo otros parámetros, y especialmente de los proyectos que se han podido ver que ponen mucho énfasis en el control civil respecto a la institución. ¿Qué opinan ustedes de toda esta discusión en cuanto a qué es lo favorable, qué es lo desfavorable, qué es lo que podría faltar, qué sería necesario, digamos, armonizar con estándares internacionales? No sé, Catalina, si quieres, partes tú y después le damos la palabra a Javier. Sí, yo me aprovecho en el fondo de esta pregunta de qué es los cuestionamientos que tenemos que hacer como a la institución y qué es lo que se puede reformar. Hay un ejemplo bien concreto que tiene que ver en el fondo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que, como Javier mencionaba, estos protocolos se reformaron en el año 2019 y se actualizaron en el año 2019 no porque al gobierno se le ocurrió de pronto actualizar los protocolos, sino precisamente porque esto fue en el contexto de un caso ante la Corte, en realidad ante la Comisión, porque aún no había llegado a la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Lemun Saavedra versus Chile, que es un caso que se generó a propósito del homicidio de un joven mapuche por parte de Carabineros de Chile. Y en el marco de, en el fondo, un acuerdo de cumplimiento al cual llegó el Estado de Chile con la Comisión, que esta información pública que en el fondo el gobierno ha difundido, el Estado se comprometió a establecer una serie de garantías, de lo que se llaman garantías de no repetición, que incluía adoptar un decreto presidencial que estableciera alineamientos sobre el uso de la fuerza. Y al final ya teníamos documentos que regulaban el uso de la fuerza, pero lo que estaba detrás es, no, acá todos los documentos anteriores eran documentos de autorregulación de Carabineros. Carabineros en el fondo establecía libremente sus propios protocolos. Entonces, detrás de esta obligación que asumió Chile en el marco de este acuerdo con la Comisión, era precisamente contar con ese control civil del que tú hablabas. En el fondo, que los lineamientos sobre el uso de la fuerza se regularan no por Carabineros, sino mediante un decreto presidencial. Ahora, ¿qué pasó en la práctica? En la práctica, el gobierno publicó un decreto presidencial que tiene un solo artículo sustantivo, que ni siquiera menciona los principios de necesidad y proporcionalidad, mucho menos habla de armas menos letales. Y todo el resto siguió siendo autorregulación de Carabineros. Entonces, en el fondo, estas normas de las que hablábamos, de cómo se regula el uso de la fuerza, cómo se regula esta escopeta escopeta antidisturbio o escopeta perdigones, al final sigue siendo pura autorregulación de Carabineros. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de esta pregunta por el control civil, sin duda eso es fundamental para que Chile, uno, cumpla con sus obligaciones particulares asumidas en este caso, porque de hecho si no las cumple esto podría continuar en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de este caso particular, en términos generales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre ha sido súper clara en la necesidad de que la autoridad civil regule claramente, controle, fiscalice, supervise el uso de la fuerza por parte de Carabineros. Y eso no significa solamente ex post, en el fondo, bueno, un caso de abuso policial, tomemos las medidas para perseguirlo penalmente, sino que significa planear el uso de la fuerza de una manera apropiada. Y si bien hasta ahora la Corte Interamericana no se ha referido particularmente al uso de estas armas menos letales, sí lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos. En un caso contra Turquía. Y en ese caso la Corte Europea también puso énfasis en la necesidad de que existiera una regulación clara sobre el uso de estas armas menos letales, diciendo expresamente que hubieran líneas directrices no era suficiente. Y eso es precisamente lo que tenemos en Chile. De hecho, se llaman lineamientos generales. Eso es todo lo que hay de control civil del uso de la fuerza. Y no solamente de la escopeta antiperdigón, de la escopeta antidisturbios, disculpa, sino de todos los mecanismos de uso de la fuerza de Carabineros. Todos están regulados por este artículo único de lineamientos generales y todo el resto de autorregulación de Carabineros. Entonces, ese es un tema súper importante a tener en cuenta en una reforma a la policía que sea significativa y que verdaderamente establezca una regulación autónoma, o sea, disculpe, una regulación heterónoma a Carabineros, porque en la práctica lo que estamos viendo es que esta autorregulación no es suficiente, Carabineros ni siquiera cumple lo que ellos mismos establecen en sus protocolos,
y los resultados son los resultados terribles que hemos visto a partir del estallido social. José, estás de nuevo en mute. Muteo para efecto de no molestar sus exposiciones. Pero te agradezco nuevamente, Catalina, esta equivocación. Javier, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esta situación, a lo que señala Catalina, respecto de qué es lo que se debería venir en Carabineros en los próximos años? Yo comparto todo lo que ha comentado Catalina. De hecho, en el fondo hemos estado trabajando en esto bastante. Ahora, en términos de... A ver, este tema lo hemos discutido con Mauricio Duche. La otra vez estuve en un webinar con Lucía Damer, con Paz Rabasa, Pascual Cortés, con Pablo Contreras, Sebastián Salazar. Y en el fondo parece ser que el consenso, por lo menos desde las personas que estamos estudiando esto, es que ya no dan... Hay una pregunta. La pregunta es ¿reestructuración o reforma? Y creo que la respuesta a eso es que a esta altura ya no puede haber una reestructuración. Yo creo que hay que hacer una reforma completa. Necesitamos una policía nueva. Hay mucha gente que dice, no, que esto es ideológico. Esto no es ideológico, esto es técnico. Toda reforma tiene que ser técnica y en el fondo yo creo que hay que acabar con esa idea de que quienes critican a Carabineros o critican del actuar de Carabineros son de izquierda o son progresistas o son comunistas y que en el fondo los que son de derecha protegen a Carabineros. Esto no es así, ¿no? En una sociedad normal, en una democracia normal, uno espera que toda institución esté sujeta a crítica y que toda institución democrática esté sujeta a control. Y finalmente, tal como Pablo Contreras y Sebastián Salazar y creo que Ricardo se me fue Mercado, tienen un paper que explican un poco la libertad normativa que ha tenido Carabineros. Yo creo que es muy... yo creo que no me voy a equivocar si digo que el poder político ha cedido y ha permitido que Carabineros no tenga ningún control civil o casi no tenga control civil. O por lo menos que no exista control civil respecto de aquello que hace, que básicamente es lo que estamos discutiendo. Este trabajo que estamos haciendo y lo que ha puesto Catalina deja en evidencia que Carabineros no se sujeta a control. De alguna manera, y esto es importante entenderlo de cara a la reforma, de alguna manera pareciera ser que los protocolos, la circular 1832, la orden general 2635, son saludos a la bandera. De alguna manera parece que son documentos normativos creados para que los abogados de la Fiscalía, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se queden contentos con que exista un cuerpo normativo que cite normas internacionales. Pero yo, como institución policial, no puedo crear un texto que es un saludo a la bandera, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es un texto que sirva de base para regular la forma en que se comportan mis funcionarios. Y de hecho, volviendo un poco al tema, la operación práctica de la escopeta está dejada en nuestra regulación a un curso, a una certificación de un curso hecho por Carabineros que no sabemos qué contiene. Porque en el fondo la orden general 2635 dice que la forma de operar en la práctica la munición, o sea, la munición y la escopeta, se deja un curso. No sabemos de qué trata ese curso, no sabemos cuántas horas tiene ese curso, no sabemos qué se enseña en ese curso, no sabemos quiénes están certificados en ese curso. Bueno, absurdo, o sea, se va bajando cada vez más el estándar. Y de alguna manera yo creo que hay que decir basta, ¿no es cierto? Tenemos que decir basta. Carabineros y la Policía de Investigación, o sea, toda policía que esté en una democracia tiene que estar sujeta a un control mixto, ¿no es cierto? Y tiene que haber accountability, o sea, tienen que ser capaces de poder operar bajo el escrutinio público, y eso no está. En Irlanda del Norte, después del conflicto que tuvieron entre 1960 y 1990 entre protestantes y católicos, donde la policía, la Royal Ulster Constabulary, que por mucho tiempo atacó a la población católica, se tuvo que ser reformada. Y ellos la reformaron, y es un ejemplo interesante de reforma reciente. Un texto elaborado por una comisión independiente de 1999 aborda el uso de la munición antidisturbios. Y como plantea Catalina, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿sabe qué? El riesgo de su uso es tan grave que tenemos que asimilarla, que tenemos que crear protocolos de uso operativos, públicos, que permitan escrutinio, ¿no es cierto?, similares a los de la escopeta, perdón, similares a la munición letal. Ahora, ¿qué hicieron ellos? En el Reino Unido tienen dos cosas que son muy importantes. Una cosa que se llama Police Board, que es un control interno. O sea, cada vez que
un carabinero, un general de carabineros decide desplegar munición antidisturbios en Irlanda del Norte, después del operativo se hace toda una evaluación interna para ver cuántas municiones se dispararon, cuántas personas resultaron heridas y para ver si se respetaron los protocolos. Adicionalmente existe algo llamado Ombudsman, Police Ombudsman, que es básicamente una especie de defensoría del pueblo de la policía, que es una institución externa que se dedica a recibir las denuncias contra la policía, a investigarlas, y en el fondo se comunica con la Fiscalía de Irlanda del Norte para sugerir y proponer investigaciones penales en los casos que lo ameriten. Adicionalmente, se sacó toda la formación policial de la policía y la tienen en una cosa que se llama College of Policing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la policía de Irlanda del Norte y al mismo tiempo las distintas policías en Inglaterra trabajan bajo mucho control. ¿Eso significa que no pueden operar? No, operan, pero bajo escrutinio público. Porque, y acá yo creo que voy a ser majadero en un punto que hay que entenderlo de cara a la reforma y que hay que entenderlo de cara al problema que tenemos ahora, y quiero que sea muy claro, porque yo creo que hay mucha gente que quizás nos esté escuchando que está como una postura defensiva, que cree que nosotros, que Catalina y yo somos unos marxistas, que queremos destruir la humanidad. No, acá todo lo que hemos planteado es un tema técnico. Es un tema técnico. Nosotros no estamos inventando lo que le estamos diciendo. Entonces el problema es que nosotros lo que nosotros estamos diciendo es que nos parece, a mí por lo menos me parece horroroso, que siendo tan evidente la información balística, la información médico-forense contemporánea, o sea, comparada, la información filtrada de carabineros, no se haya tomado la decisión por el gobierno hace meses atrás de prohibir la maldita munición. Porque acá el problema, de nuevo, vuelvo a insistir, el problema no es que Carabineros no pueda usar la fuerza letal, el problema es que no haya gatopardismo. El problema es que si va a utilizar una munición no nos diga que no es letal. Que sepamos cuáles son los protocolos de uso de esa munición. Y de nuevo, y esto redunda, a mí lo que me interesa es que una reforma policial permita incorporar una serie de instituciones que permitan escrutinio civil y que no sea un profesor y una abogada que trabaja en la Corte Internacional quienes estén haciendo por su cuenta un escrutinio público que deberá ser institucional. Y de hecho lo más horrendo de toda esta situación es que hay muchos recursos de protección donde las Cortes no han logrado, a mi entender, tomar el peso a lo que estamos denunciando. Pero yo igual lo entiendo. O sea, no creo, yo entiendo que en el fondo el problema es que a la fecha, por ejemplo, los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos son abogados. O sea, la gran mayoría de los abogados, yo creo que tú lo puedes ver, José, no recibimos formación criminalística. Yo tengo formación criminalística porque trabajé en homicidio en la Fiscalía durante 5 años. Trabajé con policía, leí informes, aprendí informes, me capacité en la Fiscalía. Pero hay muchas personas que no saben. Hay gente muy buena trabajando en derechos humanos, pero que no sabe cómo funciona la función criminalística o no sabe lo que es la médica forense. O sea, yo creo que el problema acá es un problema de traducción. La evidencia está, pero faltan expertos que traduzcan esto para que los jueces puedan entender. Y por eso mismo yo creo que el tema de la reforma, en el fondo nos deja, la lección que tenemos que aprender de acá es que no podemos dejar que las decisiones técnicas de Carabineros, por ser técnicas, no estén sujetas a control civil. Yo creo que eso es bien importante porque finalmente es la única forma de evitar violaciones de los derechos humanos. Y es la única forma de evitar que haya corrupción al interior de instituciones policiales. Yo creo que no podemos seguir nivelando hacia abajo. Yo creo que es importante que le tomemos el peso de lo que está ocurriendo. Y porque alguien podría decir, bueno, que el estallido social ya sucedió. Pero ahora Santiago está en cuarentena total y es muy probable que si se produce cualquier desmán, Carabineros va a salir a utilizar la misma munición y vamos a tener el mismo problema. Entonces, lo que nosotros queremos, yo creo que entenderlo, vuelvo a insistir, esto es un tema técnico. Yo no quiero que desaparezca la policía, yo creo que tener una mejor policía. Y lo que estamos haciendo, esta denuncia, es porque queremos y merecemos una mejor policía. Sí, estoy muy, muy de acuerdo con ustedes, Javier, contigo, Catalina. Evidentemente, y tomo lo que tú dices, muchas personas consideran que cuando uno habla de estos temas busca prácticamente dañar a la institución o busca, digamos, empezar a hacer persecuciones de los funcionarios policiales y de su trabajo, y eso no es así. Yo creo que me quedo con las palabras finales en cuanto a que aquí lo que nosotros buscamos es que se abra un debate, que exista, digamos, una discusión con altura de miras,
para poder tener mejores instituciones como Carabineros, como la PDI, que son fundamentalmente los guardianes de la seguridad de la ciudadanía, y que básicamente sean, digamos, cumplan con su función y no que terminen siendo, digamos, también aparatos de poder excesivo y que terminen, evidentemente, dañando a la ciudadanía cuando ya sea ejercen sus derechos fundamentales dentro de una democracia o, digamos, en otro escenario. En atención a eso, a ver, les agradezco mucho esta experiencia, estas discusiones, Catalina, Javier, ya hemos tenido ya casi una hora de conversación y creo que ha sido una experiencia súper, súper importante. Nuestros suscriptores de YouTube van a estar muy, muy contentos e interesados, digamos, de esta discusión, porque creo que es algo que todavía está ahí, latente. Muchos piensan, digamos, que la situación social amainó y creo, digamos, que después de cuarentena puede darse nuevas situaciones de levantamiento popular que nos tendrían, como tú dices, Javier, y tú, Catalina, nuevamente en esta discusión. Así que es bueno aprender, digamos, de las experiencias pasadas para poder subsanar las equivocaciones a futuro. Como pensamiento penal, le agradecemos a Catalina Fernández, abogada de la Universidad de Chile, experta en materias de derechos humanos, y también a Javier Velázquez, profesor de la Universidad Católica de Temuco, profesor de Derecho Penal, esta participación. Y bueno, a ustedes, estimados televidentes, suscriptores de YouTube, les agradecemos este espacio, habernos acompañado, poder ver, digamos, esta entrevista. Les agradecemos también si la difunden, porque creo que es una discusión muy, muy importante que al país le hace bien levantar. Así que nos vemos en un próximo programa, nos vemos en una próxima entrevista de interés comunitario, de interés de la ciudadanía. Así que gracias por su tiempo y que estén muy bien. Quédense en casa, manténganse a salvo para evitar las consecuencias indeseadas de esta epidemia. Un abrazo para todos y nos vemos. Chao, Javier. Chao, Catalina. Chao.